Entonces damos paso al siguiente panelista, el doctor José Nazar, abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, especialista en Recursos Humanos y en Seguridad y Salud en el Trabajo, magíster en Administración Pública y magíster en Administración del Recurso Humano. Como les digo, es un abogado que está desde el otro lado de la academia y también de la rama, donde nos puede hablar en ese otro escenario. Bienvenido, doctor Nazar, un santanderiano en Antioquia. Gracias. Bueno, buen día para todos. Muchas gracias, doctora Jacqueline, por la invitación, por tener esta oportunidad de estar ante ustedes y exponer algunos puntos que desde la práctica judicial considero importantes, porque muchas veces desde las empresas de pronto pasamos por alto algunos aspectos técnicos y procesales que definen el camino que va a tomar un proceso desde la administración de justicia, ¿sí? Quizás es a veces desconocimiento o también a veces confianza en exceso en nuestros procesos internos y en las calificaciones propias que damos dentro de nuestros marcos contractuales. Y allí es donde vamos a encontrar pues algunos aspectos que hoy pretendo, vamos a ver en cómo nos da con el tiempo, tratar de darles a conocer de manera más práctica. Uno de los problemas más esenciales o más recurrentes que tenemos a nivel empresarial y que vemos en los estrados judiciales gira en torno a los despidos. ¿Cómo hacemos correctamente la calificación de un despido y cuál es la incidencia que puede tener en el plano contractual y sobre todo en el plano empresarial? Porque mire que un despido que queda mal hecho nos puede generar consecuencias económicas importantes, desde las indemnizaciones y incluso en marcos procesales nos puede generar la ineficacia del acto, que son dos efectos totalmente diferentes, porque cuando hablamos del despido injusto, pues es una indemnización y de acuerdo a nuestra modalidad contractual, pues la deberemos pagar en dinero. Ahora, pero si hablamos de la ineficacia, que es el acto procesal que ha vulnerado una norma, es más grave, porque lo que nos va a generar es reincorporar a ese trabajador, reintegrarlo, y es una consecuencia supremamente importante. No tenemos solución de continuidad y nos va a generar unos costos económicos, unos cálculos actuariales y unos pagos de prestaciones en el tiempo, mientras no hubo ejecución contractual. Es gravísimo para una empresa que nos ocurra eso. Tenemos entonces que este problema, consecuencias económicas, pagos, indemnizaciones, reintegros y salarios, además de algunas sanciones. Y ello ocurre, o lo hemos visto desde la administración judicial, por 3 niveles de error y son 6 ejes de análisis que vamos a tocar el día de hoy. Hay errores formales, hay errores probatorios y hay algunos errores jurisprudenciales por el desconocimiento de los lineamientos que tienen las altas cortes en Colombia, y ellos los que nos genera los despidos de manera indebida. Y vamos a analizarlo desde 6 ejes temáticos: el eje de análisis necesario, requisitos legales, debido proceso, carga probatoria, inmediatez y criterios actuales de la Corte en la sala laboral. Tenemos entonces la naturaleza. El despido es un acto unilateral, lo toma el empleador, legalmente está permitido, nuestra codificación lo permite, porque el giro empresarial parte ¿de qué? Del ánimo voluntario del empleador de contratar, y como dueño del negocio también la posibilidad de rescindir el contrato. Pero yo no puedo terminar el contrato de manera arbitraria. Yo tengo que agotar unos marcos procesales y del debido proceso para que este contrato termine de manera correcta. Y si no, voy a incurrir en algunas conductas que van a ser sancionables. Ahora, ello implica necesariamente un ejercicio de carga de la prueba. Si hablamos de la carga de la prueba, véase que a un trabajador, cuando estamos en el plano judicial, ¿qué es lo único que le basta demostrar? El despido. Que ocurrió, que le han terminado su contrato. El trabajador no tiene una carga más gravosa ni adicional, simplemente es manifestarle al juez: señor juez, mi contrato fue terminado y yo considero que fue de manera injusta. Eso de una vez se convierte en una afirmación que deberá controvertir ¿quién? El empleador. Entonces vea que la carga probatoria que tiene el empleador no es fácil, no es simple, no es simplemente decirle: no, es que acá está la carta y yo le dije. Ahora, está bien, yo tengo que decirle, pero le dije correctamente, agoté el proceso previo para que ese despido tuviese la eficacia jurídica suficiente, o la gravedad de la falta que le he indicado a mi trabajador reviste de la suficiente importancia para que se quebrante el vínculo contractual. Esos son los detalles que pasan muy desapercibidos en los planos probatorios. Porque entonces, mire que si eso no es así,
vamos a tener unos errores muy graves. Lo primero que debemos tener en cuenta para ello es la carta. A veces es una de las cosas que pasa más desapercibida. Nuestra carta de despido es lo que nos va a dar todo el eje y el rango de acción de nuestro proceso judicial. Se tiene que delimitar correctamente cuál es la conducta que se atribuye al trabajador. Tenemos que ser muy claros en los hechos, la cronología de lo que ocurrió, cómo ocurrió y además de ello, cómo esta falta se configura dentro de nuestro reglamento interno de trabajo y además que tiene que tener una calificación. No puede ser cualquier falta. Tiene que tener, primero, gravedad y segundo, tiene que estar probada la conducta. Tengo que tener un elemento probatorio, siquiera mínimo, que relacione que la ocurrencia de la falta, el hecho y que se configuren ambos como un nexo de causalidad, que coexisten en el plano fáctico y jurídico. Si eso es así, vamos bien. Ahora, eso inicialmente era lo que teníamos dentro de los puntos jurisprudenciales. Mire que la jurisprudencia nos ha dicho: la importancia de tal exigencia se debe cumplir en el momento de la extinción. ¿Por qué? Partemos desde la teoría de los actos. ¿Cuándo es un acto jurídicamente relevante? En el momento en que genera el mayor impacto. ¿Cuándo la información es útil? Cuando genera su máximo de productividad, de recepción. ¿Para quién? Para los interlocutores. Y si ello es así, pues es el momento del despido, cuando yo tengo que darle a conocer los motivos a mi trabajador. ¿Podré yo eventualmente en un proceso laboral justificar o alegar hechos distintos a los expuestos en la carta? ¿Ustedes qué creen? ¿Tiene eso lógica? Yo podría decirle al juez: no, es que en la carta le dije algo, pero mire que luego me di cuenta de estas cositas, téngalo también en cuenta. ¿Qué va a hacer el juez? ¡Qué embarrada! Bueno, gracias. Siga intentando en otro próximo despido. Se va. No tiene sentido. Eso no es lógico, porque es que es en el momento. Norma clave: la parte que termina el contrato debe manifestar a la otra ¿cuándo? Al momento de la terminación. Es el acto importante en el tiempo. Ahora, eso ocurre a veces porque se dan cartas genéricas donde no le manifestamos. Es que creemos que es malo darle mucha información al trabajador, y es todo lo contrario. No es malo, es bueno. Es que nos blindamos, nos protegemos como empresa. Si nosotros no somos consecuentes o no hemos tenido una argumentación suficiente, pues no nos expongamos a hacer un despido, porque va a ser una situación un poco arbitraria y un poco compleja de demostrar en el ámbito judicial. Si ello es así, entonces mire que los errores desde dónde parten. Tenemos una carta genérica, causales poco claras, hechos no individualizados y una prueba incongruente. Ahí tenemos entonces varios errores que se nos pueden generar dentro del plano inicial. Esto es antes de la terminación. Esto es apenas donde estamos tomando la consideración de rescindir o no ese contrato de trabajo. El despido como condición, no como sanción. Otro de los errores más frecuentes que vemos. Vea que además de ello, la jurisprudencia siempre ha sido muy claro. Desde un inicio, nosotros en los estrados judiciales tenemos conocido que el despido no es una sanción disciplinaria. Y entonces, ¿por qué algunas empresas lo toman como un trámite disciplinario y lo equiparan dentro de su proceso disciplinario? Pues ello ocurre porque a veces, por querer hacer más, hacemos menos. Entonces, nunca se ha establecido que el despido sea una sanción. ¿Y qué es lo único que requiere un proceso disciplinario previo para poder impartirse? En consecuencia, pues la sanción. Si yo voy a impartir una sanción, debo hacer un proceso disciplinario respetando, además de un debido proceso, un derecho de contradicción, que es el de la defensa. Pero el despido no es una sanción. Entonces, si no es una sanción, pues yo debería agotar un proceso disciplinario. Depende. ¿De qué dependerá? Pues si yo lo he establecido como un trámite protocolario dentro de mi empresa, porque es que también, además del contrato, tenemos reglamentos internos, ¿verdad? Y en esos reglamentos internos somos muy juiciosos en indicar que para tomar una determinación disciplinaria debemos agotar un proceso, y ese proceso tiene tiempos y tiene, hoy día ya regulado un poco mejor en los tiempos, porque pues siempre hubo mucha ambigüedad en eso y la jurisprudencia a veces ha sido muy dispar en indicar que a veces 3 días es suficiente, a veces de pronto un poco más, a veces 5, pues ya tenemos una regla un poco más clara, ¿no? Pero entonces todo eso es un trámite disciplinario y el disciplinario tiende a la sanción, no a la resolución. Pero ojo, si yo ya lo dije y lo incluí en mi reglamento, pues debo agotar un debido proceso disciplinario, también para el despido. Pero si no, ¿por qué lo hago?
Y lo hago pues por un error, netamente, porque estoy incurriendo en una conducta que me genera a mí más cargas probatorias y más desgaste procesal. Pero si yo tengo el despido como condición resolutoria, ¿qué es lo último o qué es lo único que yo debo hacer? Según lo que me dice la misma jurisprudencia, garantizarle al trabajador ser oído. ¿Cómo le garantizo yo al trabajador ser oído previo a la determinación del contrato? Lo cito, lo llamo, le permito que el trabajador manifieste sus motivos frente a la notificación que le estoy haciendo de una eventual terminación del contrato por una justa causa. Obviamente se la voy a conocer, porque eso es parte ¿de qué? Del derecho de contradicción, porque para que yo pueda hacer una defensa, ¿qué tengo que conocer? Pues los mínimos de lo que me acusan, ¿verdad? Y le tengo que dar también las pruebas. No bastará que yo le diga, es que usted incurrió en una falta grave. ¿Qué falta? ¿Cuándo la cometí? ¿En qué condiciones? Y ¿cuál es la prueba que usted refiere para imputarme a mí esta conducta? Porque debe materializarse, no puede ser algo hipotético. Y ahorita también el doctor David tocaba un tema de eso frente a la real contingencia que ocurra, porque es que no podemos hablar desde el plano de lo teórico, desde el plano de lo hipotético. La afectación que sufre la empresa, pues debe ser real. Yo no puedo hablar de posibilidades. ¿Qué hubiese pasado si el daño se hubiese agravado? No, pues sí, hubiese sido peor. Siempre me recuerda como el tema de MasterChef cuando hacían el concurso de si lo deja 30 segundos más le queda sobrecocido. Sí, pero lo dejé 30 segundos antes. No, pues es que no pasó. Si no va a pasar eso en el escenario práctico, en la realidad, pues ¿por qué yo voy a hablar de consecuencias inexistentes? Es ilógico, ¿verdad? Es acusar cargas adicionales a las que no hay. Entonces, mínimamente, cuando hablamos del despido, concurren dos elementos, debido proceso y derecho a la defensa, que son diferentes, no es lo mismo. Una cosa es el debido proceso y otra cosa es la defensa. El debido proceso es el trámite procesal que yo debo agotar internamente si lo tengo contemplado, porque si no lo tengo contemplado, el debido proceso se limita a escuchar al trabajador y darle la oportunidad de que se pronuncie, ¿sí? De que me aporte pruebas, y yo finalmente tomo la determinación. Y el derecho a la defensa es que él también tenga, obviamente, conocimiento de lo que se le imputa y que pueda defenderse. Cuando hable, aportar pruebas. ¿Tendré yo que tomar eso que me aporte el trabajador, esos elementos o esa prueba o esa información como un elemento contundente que rija de ahí en adelante mi decisión? No, lo puedo tener en cuenta, sí, pero no es absoluto. No es simplemente que el trabajador se excuse o me diga, no, es que esto no fue así por X o Y. Listo, usted ya tuvo su oportunidad, yo puedo desestimar su defensa porque no me parece lógica, no me parece acertada, pero le di la oportunidad de que se defendiera, le garanticé el debido proceso, el derecho a la defensa, sigo adelante, termino el contrato. ¿Esto está bien? Sí, porque yo garanticé. Ya la determinación es otra cosa. Debido proceso, cumplimos formas establecidas. La Corte Constitucional nos lo ha dicho. ¿Para ello qué es? Como prerequisito para el derecho al debido proceso, frente a la terminación del contrato con justa causa, es necesario que exista un procedimiento determinado en la convención, pacto, reglamento. De lo contrario, si no existe, mire que no es obligatorio, si no existe, lógicamente no puede hablarse de vulneración. O sea que si yo no tenía trámite reglamentario y no agoté un debido proceso, ¿hay violación? No, porque no existía. ¿Qué voy a violar? ¿Qué incumplí? Absolutamente nada. Pero si ya lo puse, cúmplalo. Procedimiento interno, ¿eso cuándo ocurre? Cuando tenemos de pronto un reglamento muy exigente, muy estructurado, porque de pronto no teníamos esta claridad conceptual del despido y la sanción y establecimos un proceso para ambas cosas, diciendo pues ya que estamos entrados en gastos, hagámoslo así para todo. Pues grave, porque ya entonces usted se ha generado una obligación adicional. Manuales disciplinarios, a veces sí los implementamos en empresas más estructuradas, y manuales de conducta que también nos pueden establecer estos trámites procedimentales, perdón. Ahora, adicional a esto, además de las reglamentaciones que tenemos, mire que cómo es el derecho a la defensa. Acá tenemos dos posturas que se han ido desarrollando con una flexibilización actual. La Corte Suprema ha dicho que el derecho a la defensa en el contexto del despido es una etapa inicial y establece requisitos. Posteriormente se matiza reconociendo la garantía, coadmitiendo diferentes formas de materialización. ¿Qué implica ello? Mire, en inicio
se exigían requisitos específicos para garantizar el debido proceso, donde teníamos que escuchar al trabajador y teníamos que garantizar unos tiempos. Luego hay una flexibilización, donde dice que se garantiza con la individualización de motivos, inmediatez y configuración de una causal. Y hoy día, la postura actual nos dice que el trabajador lo que debe garantizársele en el plano de la realidad es tener una oportunidad de dar su versión. Vea que entonces hemos pasado por unos sistemas más rígidos que se ha ido flexibilizando en el tiempo y llegamos a nuestra actual postura ¿de qué? De garantizar que al trabajador se le pueda oír. Oportunidad de ser escuchado. Pues tenemos diferentes jurisprudencias al respecto y mire que esa oportunidad se garantiza de diferentes formas, es una garantía de escucha y mire que no tiene un trámite formal estricto. La Corte ha dicho, inclusive, miren en este caso, sentencia de 2020, donde nos dicen, cuando el trabajador no ha sido citado a descargos, no podría, para decir que se le ha vulnerado el derecho a la defensa, si en la forma como ocurrieron los hechos no cabe duda de que estos han sido de pleno conocimiento del trabajador. Mire que acá inclusive hablábamos de una situación donde inicialmente no se le citó correctamente a descargos, pero la Corte dice es que este hecho del despido o el motivo que lo generó es tan claro que es que acá no había una duda de que algo requiriera esa comparecencia estricta del trabajador, porque es que no había duda. Entonces eso nos hace dudar de, ¿es tan rígido o tan fuerte ese proceso? Pues no lo es. La misma Corte nos está diciendo que no lo es. Y también luego en 2025, más reciente, dice el simple incumplimiento de un término no implica vulneración del derecho fundamental de los administrados, por lo que la afirmación se hace en ese sentido. El resultado de un análisis considera varias circunstancias. El mero incumplimiento no impedía al trabajador inculpado del cabal ejercicio del derecho a la defensa, inclusive de la organización sindical para que participe en este proceso. Entonces vea que estos términos han tenido un eje de flexibilización bastante importante. No es un proceso tan estricto, tan complejo como se ve a veces en la práctica, sino que, pues, mínimos. Tenemos que tener en cuenta unos mínimos. El error más común: despedimos sin escuchar al trabajador. No le damos la oportunidad, se le comunica una decisión de manera arbitraria, de manera inmediata, donde no se les ponen motivos claros a nuestro trabajador. Descargos meramente formales. Se realiza una diligencia en la que la práctica no permite que el trabajador ni siquiera contradiga. No se le permite hablar, no se le permite dar motivos ni aportar pruebas. Y más gravoso aún, no le trasladamos nuestras pruebas. El trabajador no tiene acceso a las pruebas que obran en su contra, impidiéndole ejercer una defensa real. ¿Es una defensa entonces meramente formal o material en la práctica? Pues debe ser material. Este trabajador tiene que tener la oportunidad de defenderse. Requisitos de este debido proceso disciplinario. Mire que si nosotros tenemos ya esto dentro de nuestros reglamentos, pues mínimamente, ¿qué debemos entender como un debido proceso para que nuestro trámite tenga éxito? Primero, pues debemos tener una apertura del proceso, una formulación de los cargos, un traslado al trabajador, que ya sabemos que ahora le tenemos que dar conforme a la edición del artículo 115 del Código Sustantivo 5 días, ya lo decían los doctores, y posteriormente la posibilidad del descargo para que exprese sus motivos, se defienda y finalmente la decisión. Si somos más estrictos y nuestros reglamentos tienen estas condiciones, hasta una doble instancia para que se pueda apelar la decisión del despido y vaya de pronto hasta la gerencia si tenemos nuestro departamento de recursos humanos organizado correctamente. Esto garantiza un trámite del debido proceso disciplinario. Entonces ya vamos bien, ya tenemos debido proceso, ya tenemos derecho a la defensa, le hemos estructurado una carta bien, donde le estamos indicando al trabajador cuáles fueron los motivos cronológicamente, cuál es el artículo que ha violentado y cuál es la falta grave que ha cometido que genera ese malestar en la empresa y la decisión de terminar. Y entonces uno diría, listo, ya tenemos entonces notificado, se motivó la decisión, se respetó el debido proceso, vamos bien. Y hasta ahí la jurisprudencia iba muy uniforme, decía, listo, vamos alineados. Pero luego la jurisprudencia cambia, como siempre. Cada 3-4 años tenemos cambios significativos, ¿verdad? Y luego entonces nos dice el juez, pero esa falta no me parece tan grave. Entonces yo creía que mi falta era grave, y como ya era grave, hablamos de la tipicidad en el derecho, pues obviamente que está ya establecido normativamente como grave, pues como es grave lo despido. Pero el juez me dice, no, a mí no me parece tan grave esa falta. Venga, vamos a estudiar si sí es grave. Entonces ahora el panorama judicial me abrió la posibilidad de estudiar la gravedad de la falta. Claro,
Entonces yo tengo que estudiar si los hechos que usted acusa a ese trabajador comportan otros elementos desde la conducta, desde la intención, desde el daño, su materialización y además cómo ello impacta dentro de la organización. Entonces ahora no solo basta que yo establezca que la falta es grave, tengo que hacer unos estudios adicionales. Es una postura reciente, la SL 2857 de 2023. ¿Qué nos dice básicamente? Admitir una falta grave, cualquiera que de forma unilateral pueda considerar el empleador que tenga esa condición, es imponer un tipo de responsabilidad objetiva. De allí que a partir de esta decisión la Corte justifica modificar su criterio para en últimas llegar a la conclusión que sin importar la naturaleza, si las partes previamente dispusieron determinada falta, ya sea traducida en obligación o previsión, tiene una condición de ser grave, el juez del trabajo siempre debe hacer un juicio de valoración sobre la gravedad. Postura, juicio de valoración sobre la gravedad. ¿Y en qué se basa ese juicio de valoración? Pues yo acá lo tengo estructurado en unas etapas que me parece que son las más básicas para que estudiemos en el momento de tomar una determinación de un despido. Primero, circunstancias del caso, cuál fue el daño que se causó con la conducta de mi trabajador, cuál es la intención del trabajador, si fue un error, si fue una conducta que fue sistemática, dirigida a generar un daño, una afectación real de mi servicio, si tiene un antecedente, el contexto de cómo ocurrió la falta. Es que no es lo mismo un trabajador que incide en una sola falta que un trabajador que es renuente o que va siendo de manera recurrente en una conducta, y la gravedad real que se generó. Entonces no es cualquier situación, y vean que entonces eso nos replantea el chip de que no todo lo que yo considere grave es grave. A mí me puede parecer, pero quizás al juez no. Hemos visto varios casos en la práctica donde ya los tribunales están desestimando faltas que parecen ser graves, pero no lo son. Entonces, grave. Ojo, hay que tener mucha atención con eso, porque entonces quizás lo que tenemos nosotros estructurado no revista de tal importancia o de tal gravedad para justificar un despido. ¿De qué partimos entonces con esta conducta de prevención? Primero, ¿es realmente grave la falta que yo le imputo a mi trabajador? Más allá de su tipificación, ¿tiene la entidad para justificar la extinción? Es que vea que la extinción no es cualquier cosa. A veces desde el punto de vista empresarial pensamos, es que este trabajador no me sirve en la operación y yo tengo que sacarlo como sea. Pero sacarlo como sea me puede generar consecuencias importantes, porque es que uno en el derecho laboral tiene que partir desde los principios del derecho. ¿Cuál es el principio del derecho? El equilibrio social entre las partes. ¿Y ese equilibrio de qué nace? De unas oportunidades que garanticen condiciones dignas. Entonces, pues el trabajo, ¿qué es? Pues es la dignificación de la persona. ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es lo que nos permite a nosotros? Pues poder primero avanzar, crecer, mejorar, pues nos hace como un proyecto de vida. De allí la relevancia que tenga como un derecho. La proporcionalidad de la sanción. ¿Es proporcional? ¿Es grave en verdad? ¿Y el despido es necesario? Finalmente ese debe ser una postura a adoptar. Es nuestra última decisión. En verdad el despido es lo que debemos hacer en últimas. Es la última consecuencia, la finalidad máxima. Pues eso nos invita a replantearnos estas posiciones de acuerdo a estas modificaciones que tenemos hoy día jurisprudencialmente. Ahora, hay otros punticos de matices que también son importantes, y es a veces con el tema de la inmediatez. ¿Sí? ¿Qué tan oportuno es la notificación que tenemos respecto a la ocurrencia de una falta? Porque a veces pensamos, listo, ocurre la falta y dejamos pasar en el tiempo, y ahí nos pueden ocurrir varias figuras procesales importantes. Cuando yo dejo que la falta ocurra y no la sanciono ni la investigo, ¿qué se puede pensar o qué puede ocurrir? Que quizás la falta no era tan grave o no generó un daño o un impacto, y si ello es así, pues prácticamente yo estoy convalidando el actuar del trabajador en el tiempo. Le estoy diciendo, lo que usted hizo estuvo mal, pero no me pareció tan malo porque no lo sancioné, dejé pasar el tiempo, dejé pasar la oportunidad, porque ahí también eso es de oportunidad. Si algo genera un daño, pues el daño es inmediato y se tiene que sancionar, cuestionar. Si no se hace, pues quizás eso está convalidando la acción del trabajador. Por eso la inmediatez es algo importante. Yo tengo que investigar y hacer el proceso, pero acá sí tengo una mala noticia. La jurisprudencia no se ha unido en un tiempo para decir cuándo se considera que la inmediatez ocurre. Entonces hablamos de que los hechos, dependiendo la gravedad, pueden generar un mayor o menor impacto en el giro de nuestra empresa. Y eso depende de la inmediatez. Si el daño que se genera es latente y es tan grande que es imposible no percibirlo, la inmediatez exige que ese proceso se agote inmediatamente.
Inmediatamente, pues es un término muy ambiguo, ¿verdad? Inmediato será hoy, mañana, pasado mañana, pues no tenemos un tiempo claro, pero hágalo lo más pronto posible porque el daño es grande. Pero si el daño no es tan grande, si el daño es algo que puede ocurrir con una conducta que de pronto el trabajador esconda y vaya pasando hasta que un día le revienta, pues a partir de ese momento podemos hablar de una inmediatez real, porque ya el daño ocurrió, se materializó. Entonces no tenemos un criterio definido. ¿Qué se recomienda? No deje pasar el tiempo. Si usted considera que la falta es grave, haga el proceso inmediatamente. Así no termine con una sanción, no importa. No todo proceso tiene que tener una sanción disciplinaria, eso también es otra de las consideraciones a tener en cuenta. El hecho de que yo llame a un trabajador a un proceso disciplinario no significa que yo lo vaya a sancionar, simplemente voy a agotar un debido proceso para ver si finalmente le voy a dar una decisión condenatoria o no. Nada más. Errores entonces, para resumir: carta de despido mal redactada, no cumplir un procedimiento interno, no escuchar al trabajador, pruebas insuficientes, falta de proporcionalidad de la sanción, despido tardío, falta no realmente grave, despedir a un trabajador con fuero, que es un tema que ha abordado pues ahorita el doctor William. Entonces, en cuanto a los temas de salud, invocar causal distinta a la que se prueba o la que se ha indicado en la carta de despido, y también confiar solo en el reglamento, porque recuerden que no todo lo que tenemos allí establecido nos puede generar esa consecuencia para la resolución de nuestro contrato. ¿Por qué fracasan? Desde un análisis práctico, en la experiencia laboral, en procesos con empresas, contratistas, CST y demás, una parte de los despidos puede ser declarada injustificada, y ello no ocurre necesariamente porque el trabajador no haya cometido la conducta, sino porque a veces, en ese afán de querer materializar o dar a conocer nuestra postura empresarial de que finalmente un actuar puede tener una consecuencia, pasamos por alto algunos procesos que son importantes. A veces es preferible no ser tan precipitado en esa decisión resolutoria, y no es decir esto, entonces no despidamos, no, porque pues a veces hay que despedir, a veces tenemos que tomar estas determinaciones. Es que eso es parte de nuestros procesos empresariales, y también muestra una postura que, frente a las conductas inapropiadas, frente a los trabajadores que a veces no quieren aportar de manera proactiva al giro de nuestro negocio, porque es que un mal trabajador no solo afecta a sí mismo, sino a una empresa, a todo un grupo económico, a toda una cantidad de personas que se ven necesariamente involucradas en este proceso. Y un mal trabajador que puede ser mal despedido, peor aún, puede afectar la estabilidad financiera de una empresa y acabar con todo un giro económico para cuántas familias. De ahí que sea tan importante que tengamos esta consideración. Ahora, una de las categorías estructurales, como los he dicho: errores en carta, procedimiento, prueba, calificación y trabajadores protegidos. Errores frecuentes, ya esto como retroalimentación, debemos tener muy en cuenta las normas que citamos dentro de nuestra carta, dentro de nuestras conductas que le estamos atribuyendo a este trabajador, indicar las causales, y cuando no indicamos fechas y no individualizamos, gravísimo. Claridad del motivo como estándar jurisprudencial. Mire, desde 1994, es que no es una postura nueva, es una postura antigua que tiene la Corte y que ha sido reiterada en el tiempo. Lo importante es la claridad del motivo, el cual es sometido al escrutinio judicial. Compete al juez del conocimiento de efectuar sin limitación la confrontación jurídica que corresponda. El motivo que yo le doy al juez es lo que me va a dar a mí el rango de acción. No es nada distinto, no es nada más. Ahora, esta postura además nos dice que las cartas entonces son determinantes, de allí que sea tan relevante e importante en materia probatoria y en materia judicial exponer de manera clara los hechos y llevarlos ante el juez para poder justificarlos, corroborarlos. Error frecuente del proceso, ya lo dijimos, para retroalimentar tenemos sin pliego, sin descargo, sin motivación, sin respetar términos, y una decisión que puede llegar a ser incompetente porque entonces no ha respetado absolutamente nada. Y esa decisión nos puede generar dos cosas. Cuando hablamos de los reglamentos, y lo decía al inicio, que es supremamente grave, mire que la ineficacia del acto es un acto que no tiene efectos jurídicos, que genera restituir las cosas al status quo, es decir, ese acto es inexistente en el plano jurídico y en consecuencia no produjo un efecto, y por orden judicial la única viabilidad que va a haber es retornar a la restitución del contrato. Palabras más, palabras menos, reintegre al trabajador. Y ello es gravísimo porque se genera ¿qué? Una consecuencia económica.
Pero eso no ocurre por cualquier despido, son los despidos que son contrarios a la ley, porque la norma nos establece procedimientos a ciertas conductas o a ciertos despidos, como pasa con los fueros de maternidad, porque tenemos una prohibición expresa en el Código Sustantivo, como tenemos con los fueros de salud, con la Ley 361, donde nos establece en su artículo 26 la imposibilidad de despedir a un trabajador en condiciones de discapacidad. Y ya lo decía el doctor William, la Corte ha establecido ya unos criterios supremamente claros, adoptando posturas de la Corte Constitucional, la Corte Suprema, respecto a qué se considera un trabajador con estabilidad laboral reforzada. Nosotros lo vemos desde un refuerzo, es una situación transitoria que a veces puede tornarse permanente. Y obviamente no es cualquier situación de salud. Y algunas veces nosotros pues podremos tomar esa determinación resolutoria porque consideramos que el trabajador no tiene la garantía del refuerzo, sí. Y probatoriamente tendremos que mirar si ello era así o no era. Pero finalmente siempre, como lo decía el doctor William, concurren los 4 requisitos esenciales: la discapacidad, la afectación sustancial que tiene este trabajador, que se relacione efectivamente con una imposibilidad, que es las barreras de acceso al trabajo, efectivamente frente a otros trabajadores, y finalmente que el empleador la conozca. Si ello es así, pues obviamente, como la norma nos está indicando unas situaciones que no se pueden violentar y yo lo hago, pues ese acto es ineficaz. Y eso es lo más grave que nos puede pasar en este tipo de procesos, la ineficacia de un acto. Y mire que ya la Corte ha extendido esa interpretación del acto ineficaz por violaciones al debido proceso disciplinario. Entonces ahí es donde se vuelve grave la cosa. Si yo ya tuve una reglamentación interna donde lo he establecido en mi trámite al interior de la empresa, y yo violo ese debido proceso, esa violación al debido proceso es lo que me genera el acto ineficaz en el despido y es lo que me genera el reintegro. Ahí es donde se torna grave el asunto, porque por una decisión que yo he adoptado, donde nadie me obligó a hacerla, implementé un reglamento interno y luego incumplí mi reglamento interno en una violación clara al debido proceso, acto ineficaz. Si no, pues lo máximo que me va a pasar, si agoté al menos el derecho a escuchar al trabajador y lo hice correctamente, pero mi falta fue desproporcionada, pues le pagaré una indemnización, que en última es lo menos gravoso que me puede pasar, porque una indemnización, pues, no, en Colombia, pues no son tan altas los valores de las indemnizaciones. Bueno, ya si el trabajador tiene 30 años con la empresa, nos preocupamos, si no, no. Importancia de la prueba. Al trabajador solo le corresponde un pedacito, una de 2 cosas le corresponde al trabajador. ¿Probar qué? El despido, con la carta, incluso con la misma confesión. Nos ha pasado, es que es tan simple, piden un interrogatorio de parte en el proceso judicial y llaman al representante legal. ¿Usted lo despidió? Sí, porque era muy malo. Ah, sí lo despidió, ya, probó el despido. Ahora, ¿por qué era malo? Pruébelo. Ahí es donde empezamos a patinar. ¿Cómo voy a probar esa carga? Entonces tengo que sacar esquemas de comparación respecto a la productividad de un trabajador con otro, cómo era su ejercicio productivo, cómo se desarrollaba, si había igualdad de condiciones, mejor dicho. Los temas de productividad, sobre todo, son muy complejos en la práctica probatoria, porque no todas las empresas tienen un proceso de estandarización para poder medir el desempeño de los trabajadores, y eso es un tema técnico, no es un tema de ojo. No, es que él me facturaba 5 y el otro 8, no. Técnico, yo tengo que mirar las condiciones en un plano real de ejecución material y condiciones de igualdad en la prestación del servicio, supremamente complejo. Entonces vea que esas causales no son tan simples, yo tengo que tener un proceso bien estructurado. La no garantía del derecho a la defensa, pues ya lo hemos insistido. La proporcionalidad, que es la novedad en cuanto a cómo voy a adoptar yo estas decisiones. El error frecuente entonces en la proporcionalidad pues ocurre por exceso de confianza. Muchas veces en las empresas de pronto tenemos unos reglamentos internos donde tenemos tipificadas las faltas. ¿Hace cuánto no modifican sus reglamentos internos en las escalas de faltas? ¿Los modifican constantemente o es un tema que ya tienen delimitado y de pronto no han vuelto a entrar a revisar? Y seguramente muchas empresas no lo entran a revisar por estrategia, porque mire que desde 2010, si no estoy mal, me corrigen ahorita los doctores, se hace una modificación leve en cuanto al manejo de los reglamentos que involucra en temas de faltas disciplinarias la participación de los trabajadores dentro de esta categorización de aquellas conductas que pueden serle atribuibles como faltas, y el trámite disciplinario no es una participación tan activa de que ellos la reglamenten, sino que el trabajador podrá presentar objeciones al término de la publicación del reglamento interno de trabajo. Y finalmente esas objeciones o observaciones, si no se resuelven de común acuerdo, pues pueden pasar inclusive a revisión por parte del ministerio,
conducta que pues ha generado que muchas empresas se abstengan de hacer modificaciones tan severas en sus reglamentos respecto a la calificación de las faltas. Pues claro, porque efectivamente si el trabajador participa dentro de mi proceso de reglamentación de escalas y faltas graves, pues ninguna falta le va a parecer grave, o seguramente va a querer que algunas conductas sean reevaluadas. Entonces es darle pie a que entre un proceso que es bastante complejo. De allí que entonces ese exceso de confianza de tener faltas ya tipificadas como un parámetro inamovible nos genere pues escenarios judiciales que desafortunadamente son adversos. Lo discutíamos ahorita en el desayuno con los doctores y decíamos de casos donde se ha mirado si la falta que se genera o la conducta que comete el trabajador es tan grave. Y hablamos dos casos particulares. Yo les contaba un caso que tuvimos en el tribunal donde se miraba una conducta generada por una impronta en un banco que tenía que ponerse una huella. Entonces, si la huella, por no haber puesto la huella, generaba la gravedad suficiente para haber terminado el contrato cuando se estaba canjeando un cheque. Se estaba canjeando un cheque, se hizo todo el proceso de verificación, pero al final, como eran, contexto, eran dos cheques, se puso la huella en el de menor valor y no en el de mayor valor. Y entonces el trabajador, como incumplió el protocolo bancario, despido con justa causa. ¿Será proporcional esa conducta frente a un hecho que ocurre de manera aislada y quizás sí por una confianza del trabajador, pero generó realmente un daño al banco si se hizo toda la trazabilidad y el dinero se entregó a quien correspondía? Entonces es donde se entra a estudiar qué tan grave de verdad es esa conducta y qué consecuencias reales puede generar. Y es que uno tiene que también, en el tema judicial, no solo mirar desde el lado del cumplimiento de los protocolos, sino también la afectación que se va a generar para ese trabajador. Y de pronto a veces uno peca por ir más allá, pero pues finalmente es una persona, una familia, una vida, un contexto que uno tiene que analizar desde una óptica más macro. Entonces, en las empresas, si hacemos ese análisis previo, podemos a veces evitar sanciones que se tornen injustas. Justas para nosotros, injustas para la administración. Y en última es lo que nos da la decisión final, ¿no? Porque cuando se discute esa determinación, es la administración de justicia la que nos dice si es o no es. Ya sea el juez, el tribunal o finalmente la corte. Solo dos comentarios. Yo quiero añadir frente a el tema del despido con justa causa. Me parece que es importante, si bien no es una sanción, estamos todos en la misma página. Yo creo que lo mejor y lo más armónico es, como hay que darle la oportunidad de escucharlo, hagamos los diálogos. Eso es lo mejor, porque ahí es la oportunidad por excelencia de trasladar las pruebas a la persona, de escucharlo. Yo creo que si bien no es una sanción, sería bueno por lo menos agotar esa instancia. ¿Para qué? Para evitar que por un tema de forma se nos caiga un despido muy bien fortalecido, que seguramente vamos a tener. Porque lo que yo he percibido de las empresas es, y creo que hemos hecho la tarea, nosotros que estamos de este lado y tienen la oportunidad de evaluarlo, nos hemos puesto en la labor de elaborar muy bien estructurada nuestra causa. Porque ya sabemos que no es despedir por despedir. Y lo segundo, el tema de la inmediatez siempre ha sido muy discutido frente a cuándo yo me entero de la falta. Eso es lo más importante, porque puede pasar y hay faltas que se cometen a lo largo del tiempo, o hay faltas que se cometieron hace un año y uno se entera ayer. Entonces, obviamente, tener la trazabilidad para poder demostrar que no es que hayamos dejado pasar un año y apenas lo hicimos ahora, porque ahí se pierde la inmediatez del 100%. Entonces, ahí sobre todo, y la pregunta es si estamos bien enfocados y cómo lo ven en el tribunal, si la inmediatez sigue funcionando de esa manera desde que nos enteramos. Sí, claro, y agradezco la pregunta, doctor David. Efectivamente es así. Y antes de responder eso, si toco lo que comentó del descargo, pues es que el descargo o la versión, pues prácticamente podríamos entenderla como las dos cosas, porque finalmente es cuando cito al trabajador a escucharlo. Lo que pasa es que el descargo, como lo dice el doctor, tiene una forma más exigente en su estructuración, de que yo tengo unos tiempos, una garantía, una citación y una oportunidad para que exponga los motivos. Y es que citarlo se debe interpretar de la misma manera. Cuando yo digo que es menos formal en el trámite procesal previo, pero de que lo tengo que citar es que él comparezca y que yo tenga la oportunidad de trasladarle pruebas y que él me indique, me responda. Podemos entenderlo como un descargo, es que el descargo es la forma categórica en que llamamos a esa citación al trabajador para que explique sus motivos.
pero eso pues obviamente en el despido reviste de una forma previa inferior a lo que sería el trámite disciplinario. Pero si yo lo quiero agotar de las dos formas, al contrario, es mejor, porque estoy reforzando, y ahí es donde está el tema clave, de que yo de pronto a veces, si el proceso me lo exige, lo tengo que hacer, pero si no me lo exige, de pronto pecar de forma no es malo, es bueno, porque estoy garantizando por todos lados que este despido que ha sido comunicado va blindado. Y lo segundo, sí, efectivamente la inmediatez siempre genera el dilema de cuándo es que ocurre el acto donde yo me entero de la conducta. Y pues dependiendo de la gravedad, y yo lo pienso así, y se ha interpretado así también en diferentes decisiones, que es cuando efectivamente el trabajador ya conoce el impacto o tiene conocimiento en su esfera de que esa conducta ha ocurrido. Y puede ser que sea una conducta, como lo dije, que a veces se va de pronto disfrazando en el tiempo, escondiéndose hasta que un día revienta. Un trabajador que está en un proceso de facturación y todos los meses me guarda una factura debajo de la mesa y me la registra tardía y pasa y a los 6 meses hacemos una auditoría y descubro que siempre me reportó cuentas o me reportó facturas vencidas. Pues esa auditoría después de 6 meses de que ocurrió la conducta, que yo tengo conocimiento de ese hecho y me ha generado a mí ya en mi esfera del saber pues motivos para citar a ese trabajador. Entonces será desde el momento en que el acto, pues ya, primero, a pesar de que está materializado, genera el impacto al empleador, el conocimiento del acto. Mucho gusto. Retomando, y bueno, para ya pasar al espacio de preguntas, acá ya esto es como una retroalimentación donde les pongo lo de los motivos y un checklist al final. Acá pues este tema ya lo tocó el doctor William en cuanto a las estabilidades, la discriminación, la suficiencia y cuándo son causales independientes, para llegar a, esto es lo de la protección discriminatoria. Igual pues van a tener ya las diapositivas, no lo insisto porque ya lo dijo el doctor William, me pareció suficientemente claro en los fueros. ¿Y cuáles son las conclusiones que les quiero dejar hoy para pasar al espacio de preguntas? Legalidad, procedimiento, defensa, prueba, proporcionalidad, inmediatez, contexto y estabilidades. Estos son los 8 pilares que nosotros debemos tener en cuenta para que un despido sea eficaz, para que sea válido jurídicamente y no ante un juez se tome una determinación distinta de que se torne injusto o peor aún ineficaz. Si es legal, se ajusta a la norma, si respeta el procedimiento, si se defendió, si hubo prueba de la conducta, si es proporcional, si fue inmediato, en un contexto donde el trabajador tiene la intención o no, y si hay estabilidades o no, porque eso también es un tema supremamente importante, porque la estabilidad no es, y se confunde mucho, que el trabajador sea inamovible. No hay trabajadores inamovibles en verdad, porque pues finalmente, como todos, pues somos imprescindibles. Entonces eso no es una situación de inamovilidad, simplemente es de justificar, de hacer un buen proceso, porque es que un trabajador, por más condiciones que tenga de refuerzo, si ha cometido conductas, si hay motivos, yo lo voy a poder despedir, pero va a tener un procedimiento previo que voy a tener que agotar. Será con el ministerio, será con el juez, o serán autorizaciones que deba buscar, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Y no todo refuerzo es existente, más aún. Un trabajador puede tener condiciones de salud, pero como lo decía el doctor Williams, si esas condiciones no son incompatibles con la prestación del servicio, pues no se va a quedar simplemente sino en una situación aislada que puede tener, pero que no va a generar un impacto real en las condiciones del proceso laboral y menos en su reubicación en otro ámbito laboral. Es decir, no hay barreras de acceso laboral. Listo. Yo creo que ya con eso para dar el espacio a lo de las preguntas. Muchas gracias. Bueno, nos quedan un poco menos de 10 minutos antes de salir al break, entonces vamos a escuchar inquietudes que tengamos aquí de los asistentes después del break, que gracias a Confama vamos a tener un espacio muy agradable y Confama pues sigue siendo nuestro aliado local en Caja de Compensación, con quien hemos podido trabajar muy bien estos más de 19 años. Entonces aprovechamos para algunas preguntas en este espacio y luego después del break haremos unas que tenemos preparados que con seguridad nos van a nutrir a ambas partes. Levantamos la mano si les parece y si hay inquietudes hasta el momento. Buenos días. Tenemos una inquietud referente al tema de los aprendices, teniendo en cuenta que en este momento pues los aprendices tienen los mismos derechos laborales que cualquier trabajador. Tenemos un caso puntual de un aprendiz que se encontraba en etapa lectiva y falleció.
En este caso, la liquidación de sus prestaciones, que en este caso solamente era pues como el salario, por así decirlo, se debe hacer igual que un empleado normal, que uno hace una publicación, lo maneja de esta forma, pues a pesar de que es un auxilio de sostenimiento que son 300.000 pesos lo que le debo pagar, o se maneja de una forma diferente teniendo en cuenta que es un aprendiz en etapa lectiva y todavía no tenía prestaciones sociales, únicamente ARL y EPS. Bueno, ¿quién de los tres doctores nos quiere ayudar con la respuesta a esa inquietud? Creo que hay otro micrófono. Pues aquí estábamos hablando y creo que los dos consideramos que se haga el trámite normal. El trámite normal. Esto me lo pongo. Sí, el trámite normal, como si fuera cualquier trabajador, si es el caso la publicación en el periódico, ¿cierto? Y si es el caso, de pronto, para simplificarlo un poco, si la certificación de la familia, soy este, pero pues creemos que el trámite normal, no sé qué piensa. Sí, no, de acuerdo. Finalmente, así no se parta desde la erogación laboral propiamente, que el código nos establece pues esos órdenes respecto a los familiares para reclamar las acreencias laborales. Incluso podemos adoptarlo desde la codificación civil para adoptar las acreencias que puedan tener los eventuales sucesores del trabajador a reclamar los emolumentos que se adeuden, tanto como se hace para temas crediticios, financieros o bancarios. También podría aplicar esta misma regla bajo la percepción de que si no es un emolumento laboral, igualmente es una creencia económica de la que tiene derecho los sucesores del trabajador. El otro micrófono, David se lo roba. Gracias. ¿Otra pregunta? Bueno, buenos días. Tengo dos preguntitas. En el caso de los aprendices o de los practicantes, ¿cuál sería el contrato o la resolución para que estos aprendices tuvieran los beneficios de los sindicatos? Más o menos en un contexto, la empresa para la que yo trabajo es una EICE. Entonces tenemos 3 sindicatos muy fuertes y queríamos saber en qué momento los aprendices o los practicantes tienen derecho a todos estos beneficios sindicales. Bueno, hoy nos acompañan aquí 2 maravillosas empresas de Antioquia, como todas, Fábrica de Licores de Antioquia, Telemedellín y bueno, otras grandes compañías. Esta inquietud es relacionada con el contexto Fábrica de Licores. Pues a ver, esa está difícil, esa está compleja. No, digamos que pues no hay una norma o en la reforma laboral. Ahora, sería muy bueno de pronto que vuelva ahí porque de pronto el decreto o la resolución, perdón, dice algo al respecto. Creo que no. Es un contrato laboral ya, pero es especial, ¿cierto? Mi opinión, bueno, no estoy aquí creando jurisprudencia ni nada. Mi opinión sería que al ser especial y al ser temporal por esa especialidad, no, es que es duro, no entran. ¿Vos sí crees que sí? Que podrían entrar al sindicato. Sí, porque es que partimos de una premisa, y si hoy día hablamos de las extensiones y hoy día ya que se está propendiendo por estas negociaciones sectoriales, pues partiendo de esa situación, finalmente trabajadores de diversas ramas, de diferentes empresas, se van a ver afectados por un proceso de convenciones a niveles ya macro. Si partimos desde ese presupuesto y son aquellos trabajadores que se ven involucrados en una convención por la prestación del servicio, esta convención inclusive con sindicatos mayoritarios ya hoy día se nos hace extensiva a los trabajadores inclusive no sindicalizados. Partiendo de esas premisas y de la reforma en materia de los aprendices o de las personas que están haciendo estos procesos transitorios, pues finalmente ellos entran dentro del giro ordinario de la empresa. No es una actividad extraña, no es una actividad ajena a la organización, y al ser parte de este ejercicio productivo, pues obviamente algunos beneficios podrían impactar en los trabajadores, en todos los grupos de trabajadores ya determinados así por la codificación, porque todo es trabajo y ello se rige de la prestación del servicio, que es lo que nos habilita a dar esa denominación. Pienso que el detalle está en mirar de qué manera voy a hacer, digamos,
proporcional esas condiciones a este tipo de contratos, porque evidentemente el tema remunerativo no es igual, el tema en la prestación no es la misma, las responsabilidades y las cargas son totalmente diferentes, y sería para mí desproporcional entregar beneficios que probablemente por un tema de convención colectiva sean inclusive superiores a las escalas salariales o remunerativas que tengan, y ahí es donde entonces tendríamos ese conflicto, porque pues el aprendiz en esencia, como lo decían, no tiene un salario propiamente desde la codificación formal, y dar la extensión de una convención a emolumentos laborales, salariales, que van a acrecentar probablemente también factores liquidatarios, va a ser complejo. Voy a pedir ahora la opinión de un experto. Sí, David. No, venga. Hay dos preguntas de aprendiz. Te fuiste y nos atacamos con aprendiz. Hay dos preguntas de aprendiz. La primera, un aprendiz llevaba un mes y falleció. ¿Cierto? Y tienen hay unas obligaciones laborales que se deben pagar. La pregunta era, son 300.000 pesos. ¿Se sigue el proceso normal para la entrega de acreencias laborales de un trabajador normal o se hace diferente? No te estoy poniendo Y la segunda es sindicato de aprendices. El aprendiz, la pregunta... No, que hay un aprendiz en una empresa que tiene convención. Incluso lo de nosotros es los aprendices por resolución de normativa, de formación normativa. Entonces, ahorita escuché que como tenía ya contratos, o sea, se tratan como un trabajador común y corriente, que tantos beneficios sindicales puede llegar a solicitarnos o a tener estos aprendices con resolución que nosotros tengamos. Ok, lo primero... Nosotros, qué pena, en todo el contexto, somos fábrica de licores de alcoholes de Antioquia, somos una EICE, entonces no es como igual para el sector privado. Sí, no, tranquila, te entiendo cómo funciona la diferenciación, gracias por la pregunta. Lo primero que te diría, sí, el proceso que debe seguirse obligatorio como cuando un empleador fallece, que es publicarlo en 2 edictos con una diferenciación de un tiempo determinado, tienes que hacerlo. Porque obviamente pues una persona que se está equiparando, si está en la fase práctica, obvio. Es fase selectiva. Fue fase selectiva. Ahí te diría que no. Te diría que no, porque lo que he entendido de la circular que leí, que les mencioné ahorita, la 83 de 2025, el decreto 223, la reforma laboral, no es, ahí en la fase selectiva lo diferencia, porque mira que ahí no debes pagar y reconocer todos los emolumentos laborales. O sea, no pagas las prestaciones en ese momento, solo pagas la afiliación a la salud y ARL, que me parece que no debiera aplicar, porque ARL, ¿por qué? Si no está trabajando o no lo tienes en tu lugar. Pero si está en fase selectiva, yo ahí sí no seguiría el proceso. Eso obviamente lo confirmaría enviando un comunicado al SENA, decir, mira, esta persona no estaba con nosotros, por si ellos llegan a alzar la mano, porque ni ellos saben. Cuando todo esto cambió, el SENA dio una charla a las 2 semanas de la reforma laboral y dijo, ustedes verán cómo hacen sus contratos, no tenemos formatos de aquí en adelante. Y creo que sigue siendo igual. Entonces mi consejo es, ahí en ese caso, si es fase selectiva, y perdón no te lo pregunté, ahí no aplicaría porque pues no lo puedes equiparar en ese momento. Y 2, ¿perdón? Choque de trenes. No, pues yo decía de la parte civil para la entrega finalmente, porque es que haya creencias que se deben. Pero un bono. Bueno. O sea, existe una deuda. Okay. Sí, hay una causa. Pero ¿un bono de qué? ¿De qué es lo que se da deuda? ¿De qué es el bono? Sostenimiento, un bono de sostenimiento. Un bono de sostenimiento, es que es un dinero y no sigan la regla civil. No, solamente se le paga el apoyo de sostenimiento, que es el 75, entonces son 300.000 pesos en el caso de esta chica. Sí. Pero claramente no tiene prestaciones sociales, claro. ARL y EPS. Sí, no, ahí no. Entonces mi duda es si se hace como un trabajador normal o se le paga directamente a la familia esos 300.000 pesos sin hacer ningún trámite, solo pidiéndoles como el certificado de que es la mamá, el papá, etc. Sí, ahí ya nos pusimos de acuerdo aquí en el Concilio Vaticano, y en ese sentido, sí, como es una obligación desde lo civil, se entregaría a quien se acredite, es parecido, sin hacer los edictos, quien se acredite como beneficiario. Entonces, obviamente, si se presenta a alguien y considera, pues, y tiene los documentos específicos para demostrar el vínculo, lo puedes hacer. Y 2, el tema de los sindicatos. Tú me preguntas qué tantos beneficios. Pues, obviamente, primero tendría que conocer tu convención, y es qué tantos beneficios individuales tiene pactada la persona y si se afilia al sindicato. ¿Me explico? Y a partir de porque hay que ver a partir de qué momento aplica los beneficios según la convención, porque hay convenciones que establecen solo aplica para quien se afilia a partir de este momento. Entonces, sí, para mí sí.
Para mí se considera que sí. Porque además se menciona, y obviamente lo vamos a ver en el transcurso del tiempo, que eso sería ir en contra del derecho de asociación sindical. Entonces yo te diría que sí. Bueno, de todas maneras es oportuno reforzar que todas nuestras usuarias tienen un beneficio adicional y es la consulta de este tipo de situaciones laborales sin costo alguno, y cuando ya requieren servicios más especializados, pues también presentamos a las firmas de abogados de cada uno de ellos, porque son excelentes firmas. La de David Lopera, la de William López son bufetes de abogados ya, que son nuestros asesores externos. El doctor José Názar, pues estando desde la posición, no puede hacerlo, pero en realidad pueden seguir haciendo las consultas a Max Empleo, Max Soluciones, que están para resolverlas. Entonces, vamos a dar paso al break. Sí. Aquí teníamos como una última parte en cuanto a la entrega de estos dineros que se habían causado pues por el bono de sostenimiento. Y es que si bien en el Código Civil hay unas personas que pueden reclamar, ¿cierto? Entonces, hijos, padres, hermanos, tíos, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Como empresa, para curarnos en salud también, como hablábamos ahorita del tema de los procesos disciplinarios y de los descargos, si bien yo puedo terminar porque ya comprobé la ocurrencia de una falta sin necesidad de hacer un proceso, como ha dicho la Corte, porque el despido no es una sanción disciplinaria, para cubrirnos en salud o para tener más robustez probatoria eventualmente, sería bueno hacer los descargos. Aquí diríamos, solo si yo estoy totalmente convencido, entonces ¿cómo? Voy a la carpeta del trabajador, veo, tenés beneficiarios, tenés hijos, ¿quién tenés? Si no tenés hijos, bueno, yo ya sé que le puedo entregar a los padres, por ejemplo, si viene la mamá y me presenta un registro civil de nacimiento. Pero si yo no estoy seguro de quién es el beneficiario de ese pago, sí sería de pronto mejor hacer los edictos, porque con eso sí como empresa nos cubrimos, porque le contamos a todo el mundo, aquí hay algo que alguien puede reclamar, por favor acérquese el que crea que puede reclamar. Con el comentario final, que nosotros como empleadores no tenemos las facultades legales para dirimir a quién pagarle o no. ¿Qué quiere decir esto? Y pasa mucho. Si llega a haber una discusión, mamá por acá, esposa por acá, yo tengo más derecho que tú, que pasa mucho. Ahí nosotros tenemos que hacer, señoras, lo siento mucho, depósito judicial, y ustedes vayan ante un juez y que él decida quién tiene mayor derecho. Pues porque puede pasar y nos lo preguntan mucho. En 300.000 pesos suena muy absurdo, sí, pero pues se van a presentar casos que son mucho de mayores cuantías, ¿cierto? Bueno, muchísimas gracias. Entonces vamos a disfrutar del break y luego tendremos panel de preguntas y luego la sesión de Confama, porque es un tema blando y queremos equiparar los temas, y que es el futuro del empleo, que también nos preocupa a todos. Entonces, por favor, a disfrutar. Gracias.